Porque Paraguay ganó algunas de las batallas más sorprendentes de la historia militar pese a enfrentarse a enemigos que parecían invencibles. ¿Cómo pudo un país pequeño, aislado y con muchos menos recursos poner en jaque a potencias mucho más grandes durante años? Lo que vas a descubrir hoy desafía todo lo que creemos saber sobre la guerra, la estrategia y el poder. Cuando pensamos en conflictos imposibles, solemos imaginar ejércitos gigantescos aplastando a rivales más débiles en cuestión de semanas. La lógica parece simple. Más soldados significan más fuerza. Más dinero significa más posibilidades de victoria. Más territorio significa más recursos. Pero la historia está llena de momentos en los que la realidad destruyó por completo esa lógica. Y uno de los ejemplos más impresionantes ocurrió en el corazón de Sudamérica durante el siglo XIX. Esta es la historia de Paraguay y de cómo un país relativamente pequeño logró desafiar a enemigos superiores, sorprender a generales experimentados y construir una resistencia que todavía hoy sigue siendo estudiada por historiadores militares de todo el mundo. Pero para entender cómo ocurrió todo esto debemos viajar a una época en la que Sudamérica todavía estaba definiendo su futuro. A mediados del siglo XIX, Paraguay era una nación muy diferente a sus vecinos. Mientras gran parte de la región sufría constantes conflictos internos, golpes de Estado y luchas políticas interminables, Paraguay había seguido un camino propio. Durante décadas desarrolló una economía relativamente independiente, fortaleció su administración y buscó reducir su dependencia del exterior. Muchos observadores extranjeros veían al país como una rareza. Era una nación que intentaba crecer sin someterse completamente a las influencias económicas de las grandes potencias de la época. Esta política había generado admiración en algunos sectores y preocupación en otros. Con el paso de los años, Paraguay comenzó a desarrollar infraestructuras que eran extraordinarias para la región. Se construyeron caminos, se impulsó la industria local y se fortaleció el aparato estatal. Aunque no era una potencia mundial, ni mucho menos, sí era un país que avanzaba con una velocidad que llamaba la atención de quienes observaban el panorama sudamericano. Y entonces apareció una figura que cambiaría para siempre el destino del país. Francisco Solano López. Su nombre sigue provocando debates apasionados incluso más de un siglo después de su muerte. Para algunos fue un líder valiente dispuesto a defender la soberanía nacional a cualquier precio. Para otros fue un gobernante cuyas decisiones llevaron al país a una tragedia monumental. Pero independientemente de la postura que cada uno adopte, hay algo que nadie puede negar. Solano López desempeñó un papel central en uno de los conflictos más impactantes de la historia de América Latina. Mientras tanto, el equilibrio político de la región era cada vez más frágil. Brasil era una potencia enorme con vastos recursos y una población muy superior a la paraguaya. Argentina buscaba consolidar su influencia regional y fortalecer su posición política. Uruguay atravesaba constantes enfrentamientos internos que atraían la atención de sus vecinos. Cada movimiento generaba tensión. Cada alianza despertaba sospechas. Cada conflicto local tenía el potencial de transformarse en algo mucho más grande. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Lo que comenzó como una compleja serie de disputas políticas y estratégicas terminó convirtiéndose en una guerra de dimensiones colosales. Cuando estalló el conflicto, las cifras parecían condenar a Paraguay desde el primer momento. Sus enemigos contaban con más población. Sus enemigos tenían más recursos económicos. Sus enemigos podían movilizar mayores cantidades de soldados. Sus enemigos disponían de una capacidad logística que parecía imposible de igualar. Si un observador neutral hubiera analizado únicamente los números, probablemente habría concluido que el resultado estaba decidido antes incluso de que se disparara el primer tiro. Pero la guerra rara vez se decide únicamente por los números. Y aquí es donde comienza la parte más fascinante de esta historia. Porque Paraguay poseía algo que muchas veces resulta más importante que la superioridad material: preparación. Durante años, el país había fortalecido sus fuerzas armadas, había desarrollado estructuras defensivas, entrenado tropas y cultivado una mentalidad de resistencia nacional que pronto sería puesta a prueba de manera extrema. Cuando los primeros combates comenzaron, muchos de sus adversarios esperaban una campaña rápida. Creían que la diferencia de recursos produciría una victoria sencilla. Creían que el pequeño país no podría soportar la presión de una guerra prolongada. Creían que bastaría con unas pocas campañas para obligar a Paraguay a rendirse. Lo que no imaginaban era que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo dispuesto a luchar con una determinación extraordinaria. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando un ejército más pequeño comprende perfectamente el terreno donde combate mientras sus adversarios deben adaptarse constantemente a condiciones desconocidas? La respuesta puede cambiar por completo el curso de una guerra.
Los ríos, los pantanos, las selvas y las enormes distancias comenzarían a desempeñar un papel decisivo. Lo que parecía una ventaja aplastante para las fuerzas superiores empezaría a convertirse en un desafío mucho más complejo de lo esperado. Cada avance costaba tiempo. Cada operación requería enormes esfuerzos logísticos. Cada error podía tener consecuencias devastadoras. Mientras tanto, los paraguayos utilizaban el conocimiento del terreno como una auténtica arma estratégica. Pero eso era solo el principio, porque la verdadera razón por la que esta guerra sorprendería al mundo no se encontraba únicamente en la geografía ni en el número de soldados. Se encontraba en una estrategia que obligaría a enemigos mucho más poderosos a pagar un precio enorme por cada metro de terreno conquistado. Y cuando esa estrategia comenzó a desplegarse, los generales de la Triple Alianza descubrieron que derrotar a Paraguay sería mucho más difícil de lo que jamás habían imaginado. En el siguiente capítulo veremos cómo los primeros enfrentamientos destruyeron las expectativas de una victoria rápida y cómo un país aparentemente condenado logró humillar militarmente a fuerzas que sobre el papel parecían imposibles de detener. La guerra había comenzado y tanto Brasil como Argentina confiaban en que la superioridad numérica resolvería el conflicto en poco tiempo. Sobre el papel parecía imposible que Paraguay resistiera durante demasiado tiempo. Sin embargo, los primeros meses demostraron que la realidad sería mucho más complicada. Los paraguayos se movían con rapidez, conocían el terreno y estaban motivados por una idea muy simple. Si el país iba a sobrevivir, debía luchar con todo lo que tenía. No existía una alternativa fácil. Mientras los ejércitos aliados intentaban coordinar operaciones a gran escala, Paraguay aprovechaba cada oportunidad para golpear primero. Los avances iniciales sorprendieron a muchos observadores. De repente, la pequeña nación que todos daban por derrotada demostraba que podía llevar la iniciativa. Pero el verdadero problema para los aliados no eran solo las derrotas puntuales. Era la velocidad con la que desaparecía la idea de una guerra corta. Cada semana que pasaba aumentaban los costes, crecía la presión política y se hacía evidente que el enemigo estaba dispuesto a resistir hasta el final. Y entonces apareció una de las mayores ventajas paraguayas: la capacidad de obligar al rival a combatir en condiciones desfavorables. Los ríos interminables, los caminos difíciles y las enormes distancias convertían cada avance en una pesadilla logística. La pregunta ya no era si Paraguay podía ganar la guerra. La pregunta era cuánto tiempo podría seguir desafiando a enemigos mucho más poderosos. Y la respuesta sorprendería a todos. A medida que la guerra avanzaba, Paraguay comenzó a aplicar una estrategia que desesperó a sus enemigos. En lugar de buscar enfrentamientos directos en condiciones desfavorables, aprovechaba fortificaciones, posiciones defensivas y obstáculos naturales para multiplicar su capacidad de resistencia. Cada ataque aliado requería enormes preparativos. Cada victoria costaba miles de hombres. Cada avance parecía exigir un sacrificio desproporcionado. Las batallas dejaron una impresión profunda en los comandantes de la Triple Alianza. Esperaban derrotar rápidamente a un país pequeño, pero se encontraron frente a una resistencia feroz que parecía no agotarse. La moral también desempeñó un papel fundamental. Mientras muchos soldados luchaban por objetivos políticos complejos, gran parte de los paraguayos creía que estaba defendiendo la supervivencia misma de su nación. Y cuando un ejército siente que está luchando por su propia existencia, puede soportar niveles de sacrificio difíciles de imaginar. Sin embargo, la situación comenzaba a cambiar lentamente. Los recursos paraguayos no eran infinitos. Las pérdidas acumuladas empezaban a sentirse y la presión de los enemigos seguía creciendo. La verdadera prueba todavía estaba por llegar. Con el paso de los años, la ventaja material de la Triple Alianza comenzó a hacerse cada vez más visible. Los aliados podían reemplazar soldados, adquirir suministros y mantener operaciones durante largos periodos de tiempo. Paraguay, en cambio, luchaba contra una realidad mucho más dura. Cada baja era difícil de sustituir. Cada derrota tenía consecuencias enormes. Cada recurso perdido era prácticamente irrecuperable. Aún así, la resistencia continuó. Los comandantes aliados descubrieron que conquistar territorio no significaba necesariamente controlar la situación. Incluso después de perder posiciones importantes, los paraguayos seguían combatiendo. Aquello generó una mezcla de frustración y admiración entre muchos de sus adversarios. Habían logrado superar numerosas defensas, pero todavía no podían quebrar completamente la voluntad de resistencia del país. Y precisamente ahí se encontraba la gran lección estratégica de esta guerra. La superioridad militar puede ganar batallas, pero derrotar la determinación de una nación es una tarea mucho más difícil. Finalmente, el desgaste comenzó a inclinar la balanza de forma irreversible.
Después de años de combate, Paraguay se encontraba exhausto. La diferencia de recursos era demasiado grande y el coste humano había alcanzado niveles devastadores. Sin embargo, incluso en esas circunstancias extremas, la resistencia continuó. Lo que debía haber sido una campaña rápida se había convertido en una de las guerras más largas y sangrientas de la historia sudamericana. Los aliados terminaron imponiéndose, pero el precio pagado fue mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado al inicio del conflicto. Y aquí surge una pregunta fascinante. ¿Puede considerarse una derrota absoluta cuando un país logra desafiar durante años a enemigos muy superiores y obliga a todo un continente a replantearse sus cálculos militares? Muchos historiadores siguen debatiendo esa cuestión hasta el día de hoy, porque aunque Paraguay no ganó la guerra, sí consiguió algo extraordinario. Demostró que el tamaño de un ejército no siempre determina el resultado de los primeros enfrentamientos y que la estrategia, el terreno y la voluntad de lucha pueden alterar por completo las expectativas. La Guerra de la Triple Alianza terminó dejando una huella imborrable en la historia de Paraguay y de toda Sudamérica. Sus consecuencias fueron enormes y el sufrimiento humano alcanzó dimensiones difíciles de describir. Pero también dejó una lección que sigue vigente más de un siglo después. Las guerras no se ganan únicamente con números. Los mapas, la logística, la preparación, el liderazgo, la moral y la capacidad de adaptación pueden cambiar por completo el desarrollo de un conflicto. Paraguay enfrentó a rivales superiores en población, recursos y capacidad económica. Sobre el papel parecía una misión imposible. Sin embargo, durante años logró resistir, sorprender y obligar a sus enemigos a pagar un precio altísimo por cada avance. Por eso esta historia sigue fascinando a millones de personas. Porque nos recuerda que incluso cuando todas las probabilidades parecen estar en contra, la determinación y la estrategia pueden desafiar lo que parece inevitable. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Paraguay logró una de las resistencias más impresionantes de la historia militar? ¿O piensas que la guerra pudo haberse evitado con decisiones diferentes? Déjalo en los comentarios porque estaré leyendo cada respuesta. Si te ha gustado este video, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este contenido con alguien que disfrute de las grandes historias de la historia militar. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.